Los sacramentos son signos visibles de una realidad invisible. Hola, soy Luz Karina Barba del equipo de evangelización de teología del cuerpo TOBET en español. Y en esta charla quiero invitarlos para que hablemos acerca de los sacramentos de iniciación cristiana desde la perspectiva de la teología del cuerpo. Así que los invito para que nos pongamos los lentes de nuestro querido San Juan Pablo II y desarrollemos este tema. Muy bien, vamos a compartir pantalla y les propongo que vayamos a ir hablando y desempacando todas estas enseñanzas que nos tiene San Juan Pablo II. Les decía que desde la teología del cuerpo podemos darle un vistazo, una mirada a esto que hace parte de nuestra catequesis. Iniciemos entonces con una pregunta. ¿Cómo saben ustedes que somos seres humanos? ¿Cómo saben ustedes que yo no soy un niño de 2 años? ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos hambre, que estamos enfermos, que estamos cansados? La respuesta para todas estas preguntas es la misma: tu cuerpo, el cuerpo. El cuerpo nos indica, nos habla de lo que somos, de esa realidad, nos habla acerca de nuestra identidad, nos habla un lenguaje y nos cuenta muchas cosas que suceden en nuestro interior. Lastimosamente, en este mundo actual, fácilmente caemos en muchos errores o en muchas equivocaciones al de pronto dejarnos llevar por modas. Y una de esas es que nos presentan que no podemos ser un avatar, ¿no? Estos personajes que hacen parte hoy de muchas aplicaciones, de videojuegos, de todo este metaverso. Un avatar, desconociendo esa realidad propia del cuerpo humano. Y no solamente hablando esto, digamos, en un mundo imaginario o en un mundo virtual, sino cada vez haciéndolo parte de nuestra vida. San Juan Pablo II hablaba del drama del hombre actual. Y él lo definía de una manera muy práctica y muy sencilla. Él decía, el drama del hombre actual tiene que ver con ese desapego de sus dimensiones, ese desapego entre el cuerpo y el alma espiritual. Cuando ocurre esto, cuando ocurre este desapego del cual hablaba San Juan Pablo II, el cuerpo se vuelve un cascarón, se vuelve un accesorio, no tiene significado profundo y fácilmente puede verse como algo que se puede manipular, que se puede moldear, que se puede obviar o que se puede simplemente reducir a algo que no hace parte de nosotros mismos. Entonces, volviendo a todas estas preguntas, vamos a ver, ¿cómo sabes que eres ser humano? ¿Cómo sabes si eres hombre o mujer? ¿Cómo sabes que yo no tengo 2 años? ¿Cómo sabes cuándo tienes hambre? ¿Cómo sabes cuándo tienes sueño? ¿Cómo sabes cuándo estás enferma? La respuesta, decíamos, es el cuerpo, porque el cuerpo viene a enseñarnos muchas lecciones. El cuerpo es la clave para entender el drama del hombre actual, para entender esa distorsión por la cual estamos atravesando y para comprender también nuestra vida de fe. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir cómo esa definición inicial del sacramento involucra también esa realidad corpórea. Así que en esta sesión vamos a transitar por estos tres temas fundamentales. El primero, vamos a hacer un recorrido rápido por la teología del cuerpo. Luego vamos a ver la teología del cuerpo y los sacramentos de la iniciación. Vamos a ver cómo tienen una estrecha relación. Y finalmente vamos a hablar acerca del matrimonio como la estructura fundamental de todos los sacramentos. Entonces, iniciemos con este primer punto, ese rápido recorrido por la teología del cuerpo. Y es que muchas veces la teología del cuerpo se relaciona solamente con la sexualidad humana o pensamos que se trata de una manera de hablar acerca de esto y realmente no lo es. Es mucho más que esto.
la teología del cuerpo es antropología adecuada. Es comprender el amor humano en el plan divino. Y para eso, por supuesto, nuestra realidad corpórea tiene mucho que ver. Decía San Juan Pablo II que una vez que la segunda persona de la Trinidad se encarna, es decir, se hace uno de nosotros, el cuerpo humano entró por la puerta grande a la teología y deja de ser un simple hecho biológico para convertirse en algo teológico. Es decir, que podemos hablar de Dios, descubrir a Dios, entender lo que Dios se ha revelado a través del cuerpo humano. Y encontramos una tesis, la tesis de San Juan Pablo II. Decíamos en esa frase inicial que los sacramentos son los signos visibles de una realidad invisible. Pues bien, el cuerpo humano y solamente el cuerpo humano es capaz de hacer visible las realidades invisibles, lo espiritual y lo divino. Eso lo encontramos en la Teología del Cuerpo 19.4. O sea que el cuerpo visibiliza esa vida interior que se mueve en nosotros, eso que es espiritual y que es divino. Tienen relación las dos cosas, mucha relación. Y aparece, sin duda, algo que también nos viene a hablar San Juan Pablo II, y es de la visión sacramental del cuerpo. El cuerpo es mucho más allá que esta, digamos, realidad biológica o de este accidente para convertirse en esto que hace visible lo invisible. Por ejemplo, yo en este momento estoy haciendo visible todo el pensamiento, todo lo que he podido aprender acerca de la teología del cuerpo a través de mi cuerpo, de mi voz, de mis gestos, lo hago visible. Y ustedes, a su vez, también me están recibiendo a través de su cuerpo. Por encima de que estamos utilizando estos medios virtuales que nos permiten comunicarnos hoy, pero a pesar de todo esto, a pesar de estos medios que pues no estamos frente a frente, pero nosotros damos y recibimos a través de nuestro cuerpo. Es decir, que hacemos visible todo eso que tenemos en nuestro interior, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todo aquello que nutre y que hace tan importante eso de ser persona humana. Cuando nosotros vemos así esa visión sacramental del cuerpo, nuestro cuerpo es protagonista. Nuestro cuerpo hace que no solamente veamos una cabeza, dos manos, dos piernas, sino que veamos a la persona completa. Y entonces esta tesis de San Juan Pablo II toma una relevancia fundamental. El cuerpo y solo cuerpo es capaz de hacer visible lo invisible, lo espiritual y lo divino. ¿De quién? De cada uno de nosotros. Pero, ¿cómo así que lo espiritual y lo divino? ¿De dónde sacamos todo esto? Bueno, pues precisamente de una frase que hace parte de la catequesis, que seguramente la escuchamos mucho, que seguramente la hemos dicho mucho nosotros al ser catequistas, y es que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y a veces parece una frase allá muy elevada, que la repetimos y la volvemos a decir, pero como que la guardamos en un cajoncito y no sabemos qué hacer con eso en nuestra vida diaria. Muy bien, así que esta es la imagen y semejanza a la cual hemos sido creados. La vida interior de amor que vive Dios, este intercambio amoroso entre el Padre y el Hijo, y que da un fruto no creado, que es el Espíritu Santo. Este intercambio eterno de amor entre Dios que ocurre en el misterio de la Trinidad es la imagen a la cual hemos sido creados. Es esa impronta que hay en nuestro corazón. Es eso que anhelamos, es eso que buscamos, es eso que buscamos durante nuestra vida, que además también está presente en la naturaleza. Y en la medida en que nosotros descubramos ese misterio, en la medida en que nosotros descubramos esta, que es nuestra identidad más profunda, vamos a ser personas integradas en todas nuestras dimensiones. Pero bueno, esto seguramente será muy nuevo y es fundamental. Esta impronta
habla y tiene que ver con esa imagen y semejanza. Es ese dar y recibir, es ese intercambio de dones, es ese que además el fruto que en el caso del misterio de la Santísima Trinidad no es creado, es ese fruto que da vida. Y Dios, por supuesto, que se revela, que nos cuenta una historia desde siempre, desde el principio, escogió un signo maravilloso para que nosotros pudiéramos entenderlo. Y este signo maravilloso es precisamente el matrimonio. Es ese esposo que da a su esposa y a su vez su esposa da su don y en este intercambio de dones hay vida, el fruto de la vida. Pero es ese mismo signo, es esa misma impronta que encontramos al final de algo maravilloso de la historia de la salvación. Y es que cuando se encarna la segunda persona, Jesús viene ya no como ese, tal vez ese Dios lejano, se encarna y él viene como esposo. Él viene como esposo por su esposa, la iglesia. Y en este intercambio de dones nace la iglesia, nuestra amada iglesia católica. Y todos nosotros que nos hacemos miembros a través del bautismo. Entonces, fíjense cómo hacemos un recorrido y eso es la teología del cuerpo en síntesis, en términos generales. Esa impronta que hay en un principio, ese Dios que es uno y trino, esa imagen a la cual hemos sido creados, esa impronta que encontramos en la creación, pero también en nuestro corazón, en nuestra alma, se hace visible sobre todo en esa figura o a través del sacramento del matrimonio, en ese intercambio amoroso de dones que permite la vida, en esa historia de cada matrimonio, de cada familia, en ese esposo y en esa esposa, pero que sobre todo tiene esa figura trascendente de Cristo que se da a su esposa la iglesia y su esposa la iglesia a su vez retorna a Cristo. Y en ese intercambio de dones estamos nosotros también como los nuevos miembros que empezamos a ser parte de esa iglesia. Este recorrido es maravilloso y San Juan Pablo II lo realiza de una manera maravillosa. Vemos cómo todo este recorrido tiene, por supuesto, toda esta conexión o todo este hilo conductor a través de la Sagrada Escritura. Vamos desde el Génesis, vamos hasta la carta a los Efesios, nos detenemos y hablamos en las bienaventuranzas. Todo esto habla en este mismo lenguaje que tiene una clave y es la clave de la alianza. Esa clave de la alianza nos permite darle paso a ese segundo punto del cual vamos a hablar, y son los sacramentos de iniciación. Recordemos que los sacramentos de iniciación son tres, ¿verdad? El bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Les decía que pensáramos en este lenguaje de alianza, porque es ese la palabra que Dios desde un principio nos está hablando. Él nos habla siempre de establecer alianzas y siempre que hace una alianza nos deja un signo. Cuando se revela la plenitud en la venida de la segunda persona, ese signo de alianza tiene mucho que ver con el sacramento. Entonces, los sacramentos de iniciación cristiana nos inician, como su nombre lo indica, en esa participación mística, en ese hacer parte de esa familia de la iglesia, de la esposa de Cristo. Nos inician con dos de ellos que nos ponen un signo indeleble. Lo recibimos solamente una vez, el bautismo, que nos acerca a esa misma naturaleza, nos eleva para que participemos de esa divinidad, nos eleva para que hagamos parte
de esa misma familia. ¿Por qué? Porque es fundamental experimentar esa misma naturaleza para una verdadera unión y comunión. Luego, la Eucaristía nos ayuda durante la vida a vivir de cuerpo a cuerpo la unión con Cristo. Recordemos que recibimos el cuerpo de Cristo y lo recibimos con nuestro cuerpo. Participamos como cuerpo místico de algo maravilloso, de un encuentro íntimo, personal con el Dios mismo. Dios que se quedó como cuerpo eucarístico. Qué maravilloso cuando todas estas palabras de la catequesis empiezan a encarnarse y empiezan a hacer mucho sentido que se llamen de esa manera. Y luego hablamos acerca de la confirmación, donde nosotros participamos de esa nueva vida, donde nos hacemos soldados, donde nos hacemos conscientes de esto que significa hacer parte del cuerpo místico de Cristo como iglesia militante. Todos estos sacramentos nos ayudan o apuntan a lo mismo, a esa alianza, a esa unión y comunión con Cristo, con Dios mismo. Esa comunión y esa unión que decíamos se hace muy visible o se hace muy fácil de comprender cuando entendemos la grandeza del matrimonio. Y lo decía nuestro querido Papa Benedicto XVI, el matrimonio es la mejor traducción del Evangelio. Qué frase tan poderosa. El Evangelio, que es la buena nueva, que es ese mensaje de amor, de salvación, tiene la mejor traducción, que es el matrimonio. Qué gran responsabilidad para quienes hemos sido llamados a esta vocación. Qué gran responsabilidad cuando nosotros hablamos de los sacramentos, que no están desconectados los unos de los otros. Todos tienen relación y todos al final apuntan a esa alianza, a esa figura, a esa unión y comunión con Dios. Los sacramentos de iniciación, bautismo, Eucaristía y confirmación. Vamos a hablar acerca de esa visión sacramental. Recordemos que los sacramentos son signos visibles de una realidad invisible. Cada uno de estos sacramentos tiene signos muy especiales, signos que nos ayudan a nosotros en esta realidad corpórea a que apuntemos a lo sobrenatural. Y es por eso que en el bautismo encontramos el signo visible del agua. Eso es lo que nosotros vemos, de lo que nosotros somos capaces de percibir a través de nuestros sentidos. Pero sabemos que la realidad sobrenatural, que la realidad invisible detrás de este signo del agua es mucho más grande y poderosa. Es lavarnos el pecado original, borrarnos, algo que nos hace inmediatamente hijos de Dios, hijos por adopción. Empezamos a participar de esta herencia de ser hijos de este Dios que es todopoderoso, eterno, creador de todo. Esa realidad invisible nos eleva nuestra dignidad. Esa realidad invisible nos permite compartir esa naturaleza divina. Dios quiere acercarse tanto a nosotros que quiere compartir su naturaleza divina. ¿Y por qué? Porque solamente así es posible la unión. Y por eso el bautismo es fundamental, es el primero. Y por eso lo recibimos cuando somos muy pequeñitos. Porque entre más rápido empecemos a participar de esto, por supuesto, la vida de la gracia nos va a acompañar. El signo visible también tiene que ver con el lenguaje de las palabras. Recordemos las palabras del sacerdote o de la persona que bautiza. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero estas no son palabras vacías o palabras que se le ocurrieron a alguien y ya está. La realidad invisible detrás de este poderoso signo de estas palabras
tiene que ver con ese recibir nuestro nombre y nuestra nueva naturaleza. Dios y nos volvemos parte de la familia de Dios. Por eso hablamos de que somos herederos del reino. También dentro de esto que podemos ver en el bautismo, hablamos de ese rocío de agua, ¿verdad? El agua es fundamental en el rito del bautismo. El cuerpo, o a veces el cuerpo es sumergido. Y eso significa, por supuesto, que nos limpiamos, que nos lavamos de esa mancha del pecado original, de esa mancha espiritual del pecado original. ¿Por qué? Porque participamos de ese misterio. Gracias a Jesús, a lo que ocurrió en la cruz, nosotros ahora podemos soñar con el cielo. Podemos soñar y pensar en que podemos resucitar y participar de esa vida divina. Y por eso San Juan Pablo II habla acerca de eso que es espiritual y divino en cada uno de nosotros. Qué maravilla cuando nosotros somos capaces de ver esto que va mucho más allá de lo que podemos ver materialmente. Cuando nosotros podemos transmitir a nuestros niños en la catequesis toda esta verdad sobrenatural que nos emociona muchísimo, pero que además llena de mucha ilusión y esperanza real y verdadera, esos corazones sedientos de un amor gigante como lo es el amor de Dios. Entendiendo esto, comprendemos que qué significa eso de ser parte del cuerpo místico de Cristo. Fíjense que una vez más la palabra cuerpo hace parte de la catequesis. Entramos a ser parte de algo muy grande. Compartimos esa misma realidad de seres humanos, esa misma realidad corpórea, pero también compartimos esta misma realidad sobrenatural. Somos parte de una gran familia que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, cuya cabeza es el propio Cristo, que es santa, no porque nosotros seamos santos y perfectos, sino es santa porque su cabeza es santa, es el propio Dios. Y esto es algo que cambia la perspectiva para los niños y es algo de lo cual podemos ir hablando cuando podemos hablar de esos sacramentos, cuando entendemos por qué cuando estamos llevando a bautizar a un niño pequeñito, estamos abriéndole las puertas de participar en algo grande, independiente de si es consciente o no. Entre más rápido el niño empiece a participar de esta verdad sobrenatural, pues muchísimo mejor. Recordemos que ese haber sido creados a imagen y semejanza de Dios apunta a algo muy grande, a el amor con mayúscula, a eso que solamente va a llenar nuestro anhelo más profundo. Es a esa misma esencia de Dios, como bien lo dice la palabra, Dios es amor. Y el amor, no el amor de cualquier forma, no lo que nos están vendiendo en el mundo, no lo que estamos viendo en series o lo que aparentemente nos dicen en las redes sociales. El amor que es libre, total, fiel y fructífero. Esas 4 características, libre, total, fiel y fructífero. Ese es Dios. Y a esa es la impronta que Dios puso en cada uno de nosotros. Pero además participando de una realidad cósmica, de una realidad sobrenatural que nos supera, que supera lo material, que supera esta vida, que supera las dificultades, que supera tal vez la realidad que vivimos cada uno de nosotros, nuestra realidad cósmica, esa realidad sobrenatural. Eso de participar como cuerpo de Cristo no solamente, digamos, es algo que, bueno, ok, pudiéramos entenderlo,
sino que nos permite participar en esta impronta. O sea que nos hacemos parte de la esposa, de esa esposa que recibe de su esposo, que es Cristo, y a su vez retribuye a él. Y en ese intercambio está el Espíritu Santo. Cuando nosotros sentimos ese ardor en nuestro corazón, cuando recordamos ese primer encuentro, ese llamado, cuando recibimos ese llamado, esa vocación, nosotros ardemos y nuestro corazón arde porque nos hemos sentido amados, porque nos hemos sentido perdonados, porque nos hemos sentido mirados, porque nos hemos sentido hijos. Esta es la unión cósmica de la cual estamos invitados a participar y a la cual apuntan esos sacramentos de iniciación, porque todos nos hablan de esa participación. Primero, en el bautismo, haciéndonos de esa misma naturaleza, de esa naturaleza divina. Luego, con la Eucaristía, nos unimos cuerpo a cuerpo con nuestro Señor, con Dios mismo. Y en la confirmación nos confirmamos como miembros de esa esposa de Cristo, de esa iglesia militante, de esa iglesia peregrina. Muy bien, son imágenes que además las hemos tenido a veces sueltas en la catequesis como capítulos aparte. Y la teología del cuerpo nos permite conectarlas, nos permite ver que son piezas de un gran rompecabezas, que cuando vemos la foto completa tiene sentido. No sé si les ha pasado que tenemos ese rompecabezas de muchas fichas, de muchas piezas, de piezas muy pequeñitas que además en unos colores que son muy parecidos. Si no tenemos esa caja, esa foto que viene en la caja, estamos muy perdidos. Seguro podemos armar las esquinas, pudiéramos armar una parte, pero si no tenemos la foto, si no tenemos ese, ¿qué es lo que vamos a armar? Estamos muy perdidos. Y la teología del cuerpo nos da esta clave, nos da la clave para entender que nuestra vida de fe tiene todo que ver con nuestra vida humana, que los sacramentos nos ayudan a participar de este misterio sobrenatural y que nuestro cuerpo tiene todo que ver también en esto. Y tiene todo que ver porque estamos hechos para amar. Y nuestro cuerpo habla ese lenguaje. Estamos hechos para el don. Estamos hechos para el don y eso lo recuerda el matrimonio. Recordemos esta frase que nos deja el Papa Benedicto XVI. El matrimonio es la mejor traducción del Evangelio. ¿Y cómo comprendemos esto? Vamos a ver el matrimonio en esa visión sacramental. El signo visible es el esposo y la esposa. Vemos una pareja, ese amor conyugal. Eso es lo que podemos ver. Pero cuando tenemos esta visión sacramental, podemos pensar en esa impronta, en esa comunión que ocurre entre los esposos, en esa comunión que se asemeja a esa vida trinitaria, a esa vida de amor que vive Dios, se asemeja allí en el matrimonio. Por eso los esposos estamos llamados a vivir en plenitud ese amor que es libre, total, fiel y fructífero. ¿Para qué? Para que ese signo que Dios ha escogido, pues realmente refleje la verdad y no sea una réplica barata y no sea una distorsión, que sea un icono que apunte alto, un icono que nos recuerde para qué estamos llamados. ¿Y qué pasa cuando el icono se retuerce? ¿Qué pasa cuando el signo se corrompe? Lastimosamente, dejamos de ser profetas para hablar mentira, para engañar, para distorsionar. Y ya sabemos quién es el padre de la mentira. Y ya sabemos qué ha hecho
este enemigo desde un principio. Así que los sacramentos tienen esa función o esa, digamos, ese objetivo dentro de este plan de salvación, recordarnos que hemos sido llamados, que estamos siendo llamados para la unión y la comunión. Vamos a ver esa visión sacramental de la Eucaristía. Recordemos que el signo visible, pues, es el pan y es el vino, es la hostia, es la hostia que se vuelve el cuerpo, es ese vino que se convierte en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros vemos. Pero esa realidad sobrenatural nos habla de esa comunión. Y entonces tiene sentido que se llame precisamente así, el sacramento de la comunión, que nosotros comulguemos, nos estamos uniendo corporalmente, espiritualmente, toda nuestra persona con Dios mismo. Estamos participando de una unión muy, muy íntima con Dios. Él se quedó de esta manera para que nosotros podamos comer. Y fíjense cómo fue eso de escandaloso cuando él lo dijo. Y a veces nos cuesta pensarlo de esa manera, pero es precisamente a ese nivel de intimidad que Dios nos está llamando. Participar y ver las cosas de esta manera, pero sobre todo poder transmitir esto en la catequesis, nos ayuda a que nuestra mirada esté por encima de lo que hoy el mundo nos quiere vender, de esa desesperanza, de ese materialismo, de esa falta de objetivos en la vida, de que nos parezca lo mismo el sacramento a cualquier cosa, de que llamemos lo mismo aquí o allá. Cuando comprendemos la visión sacramental, cuando somos capaces, somos sensibles a lo sobrenatural, nuestra visión cambia, nuestro sentido cambia y nuestra Eucaristía es diferente. Empezamos a saborearla, empezamos a entenderla y empezamos a darle infinitas gracias a Dios por ese don, que es el mismo. Él mismo se quedó como don, se quedó como regalo, se quedó para que nosotros pudiéramos entrar en esta relación, en esta comunión. Cuando hablamos de estos signos visibles, fíjense que siempre hay un signo que apunta a algo. Descubrir ese misterio detrás del signo es importantísimo. En el matrimonio, los que están próximos a contraer matrimonio intercambian votos. Estos votos, que los decimos siempre, que los decimos en este rito, hablan del libre, total, fiel y fructífero. Cada uno entra y se compromete de manera libre a vivir este misterio, a estar para el otro de manera libre, total, fiel y fructífera, a pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones que muy seguramente aparecerán en la vida. Se abren libre, total y fructíferamente a la vida, a los hijos, y se comprometen libre, total y fructíferamente en ese crecerlos y ayudarlos a crecer en la fe. En el matrimonio hablamos de esa unión en una sola carne, en ese lenguaje del cuerpo o en esos votos que hacemos frente al altar. Pero luego, detrás de esto, hay una unión mucho más profunda. Es esa unión indisoluble. El matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Por eso es indisoluble, porque refleja eso, el signo, refleja este amor, este enlace, pero mucho más que eso, esa alianza.
Y por eso llamamos alianza a la argolla. Esto nos recuerda que nos comprometimos de cara a Dios a vivir de una manera libre, total, fiel y fructífera esta vocación, esta vocación al amor a través del matrimonio. Una vez más, nos permite comprender ese signo de la Eucaristía. En la Eucaristía renovamos esos votos bautismales, renovamos ese ser hijos de Dios, ser parte de su iglesia, ser cada vez más conscientes de esa naturaleza divina en la cual participamos. Nos unimos como su esposa, la iglesia. Nos unimos a Cristo en esa verdad sobrenatural, en ese amor. La participación plena y consciente en la misa produce frutos de sacrificio diario para toda la familia de Dios. Podemos entender entonces por qué hablamos luego frutos del Espíritu Santo, frutos de ese amor que se mueve entre nosotros y Dios. Y fíjense cómo tiene relación con el matrimonio. Por eso, de nuevo, los sacramentos, aunque los de iniciación son estos tres, apuntan a esta imagen. Y todos tienen relación, y todos tienen sentido, y todos nos hablan de esa unión a la cual estamos llamados. El cuerpo habla un lenguaje, y ese lenguaje tiene que ser hablado en verdad. Decíamos que el cuerpo nos cuenta que estamos enfermos, el cuerpo habla de esa realidad, de esa identidad. El cuerpo habla, pero sobre todo, el lenguaje del don. Cuando nosotros nos damos, cuando nosotros entendemos que con nuestras acciones corporales damos y recibimos el don del otro, empezamos a vivir una dinámica del lenguaje del don, en clave de don. Y nuestra vida deja de ser querer arrebatar las cosas, querer apropiarme de lo que me pertenece para abrirnos a la gracia, abrirnos al don. Cuando nosotros entendemos no solamente esto en la dimensión, digamos, mística o espiritual, sino en lo más cotidiano de nuestra vida, eso del fruto no solamente se limita en el matrimonio a tener hijos, sino entendemos que podemos servir, que nuestra oración es fructífera, que hacer parte de esta comunidad tiene que ver con ese amor libre, total, fiel y fructífero del matrimonio. Y todo esto dentro de esa misma economía, dentro de esto que se mueve en la gran familia, dentro de eso que se mueve a pesar de que de nuestra muerte, después de nuestra muerte, porque empezamos a participar de algo muy grande, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, que no es solamente esta realidad corpórea, lo sabemos. Somos iglesia militante, purgante y triunfante. Qué gran misterio, qué gran amor de Dios que nos dejó todo esto, que nos ayudó a comprender y a entender el camino que nos va a llevar a la plenitud, el camino que confirmamos a través de este sacramento. En la confirmación, nosotros recibimos ese signo, ¿cierto? Se nos pone óleo. Y eso nos da un carácter. Hemos sido escogidos para ser parte y con todos nuestros talentos y dones de algo muy grande. Nos, nos hace conscientes de esa herencia. Somos hijos, hijos amados, que
valemos la sangre de Dios mismo, de un Dios que es mucho más grande que nuestros errores, que nuestros pecados, un Dios que nos ama, que nos busca y que nos busca de una manera profunda, que nos busca como un enamorado, dispuesto a darlo todo, hasta su propia vida, por cada uno de nosotros. Qué maravilloso cuando entendemos esto. La catequesis deja de ser una lista de prohibiciones o deja de ser unas cosas desconectadas de nuestra vida diaria para convertirse en la luz de nuestros días, en el sentido de nuestras decisiones, para entender por qué necesitamos de esa unión y comunión con Cristo, de esa participación, por qué necesitamos de acercarnos a cada uno de los sacramentos, porque esto no es simplemente un capricho o algo que se le pudo ocurrir a alguien hace muchos años, sino que Dios se nos ha revelado y nos ha contado esto. Los sacramentos que han sido instituidos por Él mismo, por supuesto, tienen mucho que ver. Y tienen mucho que ver en esta participación. Esta participación que sobre todo, esa participación o este amor que se consuma en la cruz. En la cruz donde se unen esos corazones, donde se une el corazón, el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María en ese intercambio místico de dones. Todo lo que ocurre en la pasión y en la muerte de nuestro Señor, esa redención a la cual nosotros podemos, estamos llamados y participar, no porque no lo merezcamos, sino porque es un don. Y ese primer fruto es el Espíritu Santo. Es esa vida del Espíritu en nuestro corazón. Qué maravilloso cuando nosotros podemos empezar a ver nuestra vida en esta clave, en la clave del amor, en la clave del don, que incluye nuestro cuerpo, que incluye mi cuerpo, porque mi cuerpo importa, porque mi cuerpo habla de la persona que yo soy, porque mi cuerpo hace visible lo invisible, lo espiritual y lo divino, porque mi cuerpo no es un accidente, ni es un accesorio, ni es algo que debo reprimir. Mi cuerpo es la manera en que yo hago visible eso que se mueve en mi interior. El cuerpo importa. El poder del Espíritu Santo, por supuesto, es el amor de Dios. Que en la medida en que nosotros unamos nuestro espíritu a ese espíritu con mayúscula, vamos a encontrar resonar esta verdad en nuestro corazón. Nos vamos a maravillar de lo que Él va a empezar a transformar en nosotros, porque va a empezar a ordenar esos movimientos en nuestro corazón. Y dice San Juan Pablo II que el viaje más importante de nuestra vida es el que hacemos desde el intelecto al corazón. La teología del cuerpo deja de ser un gran compilado teológico, algo súper elaborado, algo muy intelectual, para hablarme a mi corazón, para contarme qué es lo que Dios tiene para mí, para hablarme de amor, para decirme a mí, a cada uno, a ti, a cada uno de nosotros, eso que Dios sueña, eso que Dios nos está llamando. Y por eso la teología del cuerpo viene a ordenarnos, viene a contarnos este plan que Dios nos ha dicho de muchas formas, pero que hoy necesitamos recordarlo. Necesitamos saber que esa lucha interior, que esa lucha entre el bien y el mal, que a veces nos es fácil identificarla afuera, es la lucha que libramos en el corazón. Esa lucha cósmica entre el bien y el mal se libra en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando somos capaces de identificar esos movimientos del corazón, cuando somos capaces de ver que hay
egoísmo, que hay lujuria, que hay pecado, que hay tentación, pero que todo eso puede ser vencido en el amor de Dios, en el poder de su Santo Espíritu. Todo eso puede ser ordenado y nuestras pasiones pueden apuntar alto en el amor. Y nuestras pasiones que a veces se desordenan y nuestras pasiones que a veces nos llevan a atentar contra nuestra propia naturaleza porque rechazamos nuestro cuerpo. Esas pasiones las podemos ordenar y podemos entender que nuestro cuerpo hace parte de este plan, del plan de Dios, hace parte de lo que yo soy. Detrás de esas virtudes morales hay una opción específica, hay un esfuerzo de la voluntad, fruto del espíritu humano penetrado por el Espíritu de Dios. No podemos hacerlo sin la gracia. Y por eso los sacramentos son importantísimos, porque los sacramentos es esa ayuda sobrenatural. Nosotros somos frágiles, estamos rotos, pero la participación de esa vida divina, de esa divinidad, nos permite soñar con algo real, que es la participación de Dios en nosotros. El hombre, cada uno de nosotros, se demuestra más fuerte gracias al amor de Dios, al Espíritu Santo, que actuando dentro de nuestro espíritu, a partir de nuestra libertad, a partir de nuestra voluntad, de todas estas potencias del alma, hacemos, permitimos que Dios actúe en nosotros para que demos frutos buenos. Y esta es precisamente esa impronta. Necesitamos abrirnos al don de Dios para que Él penetre en nuestro interior, ordene todo esto. Nosotros pongamos de nuestra parte lo que tengamos que poner, pero la gracia sobrenatural nos ayudará a potencializar todo esto, a ver las cosas en la realidad y en la verdad, que muchas veces no es lo que nos parece cómodo, no es lo que el mundo nos está vendiendo, pero que es lo único que nos va a hacer realmente felices. Entender esto de esta manera, empezar a vivir una vida sacramental profunda, pero sobre todo con un sentido, no porque toca, no porque hay que cumplir reglas, no porque si no nos vamos a ir al infierno, no, una catequesis explicada, una catequesis entendida desde el amor, desde el lenguaje del don, desde saber que nuestro cuerpo importa. El matrimonio nos recuerda esto, que necesitamos esa misma naturaleza para participar de la unión y de la nueva vida. Entonces, entendemos por qué cuidar la familia, cuidar los matrimonios es importantísimo, no solamente como un acontecimiento político o social, sino como una verdad de fe, como algo que necesitamos en nuestra estructura, no solamente como sociedad, ya lo decía, que es importantísimo, sino también desde esta participación de lo sobrenatural. La, la familia hoy está muy atacada y está atacada por muchísimas ideologías. Viendo esto, podemos comprender por qué se ataca. Porque atacando al matrimonio, estamos atacando ese signo que nos recuerda que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, del amor. El sacramento del matrimonio también tiene una verdad sobrenatural, esa realidad invisible que por supuesto tiene que ver con la sacramentalidad también del abrazo conyugal. Pero este será un tema que vale la pena que toquemos cuando hablemos del matrimonio propiamente, de cómo estamos preparando a nuestras parejas, de cómo estamos hablándole a los matrimonios, porque allí hay algo importantísimo, importantísimo que tenemos que hablar.
Algo que a San Juan Pablo II dedicó sus últimas catequesis, que se llama la espiritualidad conyugal, y algo que vale la pena que nosotros descubramos. Es un regalo maravilloso, es algo sagradísimo, ese encuentro de los esposos, ese encuentro donde los dos se hacen una sola carne. Y podemos comprender esa tercera parte de la charla, el matrimonio como estructura fundamental de todos los sacramentos. Pero no solamente estructura fundamental, sino, si lo pensamos, estructura original. Es decir, desde un origen, desde un principio. Eso fue lo primero que existió. Adán y Eva, unidos. El matrimonio no es un capricho de la religión, no es algo que apareció de repente, está en el origen mismo del ser humano. Esa unión entre un hombre y una mujer que da vida. Esa unión que luego se convierte en sacramento, que se convierte en signo visible de una realidad invisible, que nos habla de esa alianza que Dios quiere tener con nosotros. Y para entenderlo, el matrimonio funciona como este pilar único que le da soporte a lo demás. Fíjense cómo esta estructura o esta imagen se repite. Y se repite porque es esa impronta a la cual Dios nos está llamando. El matrimonio le da sostén y le da sentido a esa dinámica de intercambio de dones que vivimos como esposos de Cristo, como esposa, la iglesia. Pero además, si miramos detenidamente, si hacemos un zoom en esta imagen, vemos cada uno de los sacramentos. Vemos cómo el bautismo, que está en la parte de arriba, nos hace hijos de Dios, nos hace pertenecer a esta gran familia. Pero a su vez, esos hijos de Dios somos cada uno de nosotros que experimentamos en nuestra vida propia y personal eso, el perdón. Cuando nos acercamos a Dios y nos abrimos a la gracia de Él, nos abrimos para que limpie nuestros pecados, para que nos ayude perfeccionando esa vida virtuosa. Y nosotros retribuimos nuestras oraciones, retribuimos nuestros buenos actos. Asimismo, cuando participamos de la confirmación, cuando participamos de todos los demás sacramentos, el orden sacerdotal es esta misma impronta del intercambio de dones. Qué maravilloso verlo. Y así, les decía, podemos entender por qué se ataca a esa columna que que le da estructura. Porque tumbando esa columna, porque cortando esto, se nos viene lo demás encima, porque cortando esto que le da forma, pues lo demás se desbarajusta, lo demás no tiene sentido, porque desvirtuando el matrimonio, desvirtuamos la palabra alianza, porque desvirtuando el matrimonio, podemos decir, no importa que no sea total, no importa que no sea fructífero, no importa que no sea fiel. Y de esa manera empieza a venirse todo así, como en pedazos. Por eso entendemos por qué está siendo tan atacado y por eso entendemos por qué debemos proteger y cuidar a la familia, por qué debemos proteger y cuidar los matrimonios, por qué es tan importante el trabajo que debemos hacer para que los matrimonios sean cada vez más santos. El matrimonio es signo, el matrimonio como sacramento nos habla de eso, de ese matrimonio místico, de esas bodas del Cordero, en que viene Jesús, que se da como esposo, dando hasta la última gota de su sangre por su esposa la iglesia, por la santidad de su esposa la iglesia. Y en ese mérito, nosotros que somos miembros, participamos de esto maravilloso.
Asimismo, su esposo, el esposo, que es como Cristo, y recordemos la carta a los Efesios. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Y las esposas, seamos fieles, sumisas y entendamos este maravilloso misterio del matrimonio. No desde ese lenguaje moderno, no desde la ideología, sino desde este lenguaje del amor. Por eso necesitamos purificar nuestro corazón, ser nosotros primero hijos de Dios, primero vivir una vida intensa de amor con Dios cada uno de nosotros, descubrir la grandeza a la cual estamos llamados antes de formar una familia. Lo que vemos ahora es desorden, es inversión, matrimonios que empiezan como accidentes y luego, por supuesto, hablan mal del matrimonio, pero no se dan cuenta que hubo una falta de madurez. Por eso es importante que la catequesis la empecemos desde niños y empecemos a ir acompañando este proceso de descubrir esas verdades, de descubrir que no somos perfectos, pero que somos perfectibles y que la vida de la gracia nos ayuda a esto. Solamente así vamos a tener familias sanas, matrimonios fuertes y a prueba de todo, matrimonios que sepan discernir, que sepan ir contracorriente, matrimonios que sepan ser signo de Dios. Y entonces esa carta a los Efesios, que a veces parece difícil de tratar porque suena muy, con un lenguaje muy agresivo, pues esa carta toma un significado distinto. Cuando alejamos esas ideologías, cuando alejamos esos discursos actuales, vemos la profundidad y la grandeza de esa masculinidad y esa feminidad, de ese llamado a ser una sola carne, de una manera libre, total, fiel y fructíferamente, abriéndonos a la gracia del sacramento, abriéndonos a que sea el Espíritu Santo quien more en el espíritu del esposo, en el espíritu de la esposa, sin dejar de ser cada uno de ellos, pero en esa comunión de amor vivan una vida trinitaria. Entonces todo empieza a tener sentido y esas fichas que estaban como sueltas, empieza a armarse ese rompecabezas. Los esposos, el matrimonio, ese abrazo esponsal deja de ser una simple unión de cuerpos o una simple búsqueda de placer para comprenderse como esa unión de persona, ese encuentro persona a persona, es ese poder del amor. Todas nuestras dimensiones se unen y nos estamos encontrando dos personas completas y nos hacemos una. La sexualidad humana entonces deja de ser algo súper alejado de Dios para participar de un misterio maravilloso. Deja de ser algo que vemos como que, ay, no, eso no se habla. Claro que sí, tenemos que hablarlo y tenemos que ponerlo en la altura que se merece. Tenemos que hablarlo como algo sagrado, como algo santo, como algo el cual Dios nos ha dado a los matrimonios, porque es precisamente allí donde nosotros podemos elevarlo, donde podemos darle esta impronta. Ese Dios que se presenta y que se hace uno de nosotros en la encarnación. Les decía que San Juan Pablo II habla de que el cuerpo humano entra por la puerta grande a la teología. Y es a partir de allí donde se desarrolla la teología cristiana, en la encarnación. Y esa encarnación significó una nueva vida para la humanidad, un antes y un después, un antes de Cristo y después de Cristo. Y eso no solamente como una anécdota, eso tiene un significado muy profundo. Pero además, ese mismo Dios se quedó con nosotros en la Eucaristía. Ese mismo Dios que hace parte de esa Trinidad Santa que ha existido desde siempre, ese mismo Dios, esa segunda persona,
se quedó como cuerpo eucarístico. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la experiencia de una unión y comunión íntima, para que nosotros participemos de algo tan profundo como lo es la Santa Eucaristía. Y de esa manera participemos de eso maravilloso y hermoso del cuerpo místico de Cristo. Dios es él se hizo don para nosotros y se hizo don para nosotros también como esposo de la iglesia. Se entregó por la santificación de su esposa. Esas realidades empiezan a conectarse la una con la otra, empiezan a tener todo un sentido. Y cuando nosotros nos ponemos estos lentes de la visión sacramental del mundo, nuestra vida adquiere un sentido muy distinto. Nuestra catequesis adquiere un valor profundísimo. Y lo que nos mueve ya no es el miedo, ya no es la ley, nos mueve el amor, nos mueve el agradecimiento, nos mueve el abrirnos al don de Dios y el dar nuestro don. Esto es un mensaje poderoso, es un mensaje que cambia vidas. Este mensaje cambió mi vida y quiero invitarlos para que se dejen cambiar la de ustedes. Abramos el corazón a esto maravilloso que tiene la teología del cuerpo, a esto que Dios quiere contarnos, a este regalo que nos dejó nuestro querido San Juan Pablo II y que hoy se hace más vigente que nunca. El cuerpo importa. El cuerpo hace visible lo invisible, lo espiritual y lo divino. Y nuestra vida sacramental involucra al cuerpo. Cuando nosotros entendemos esto, los sacramentos ya no son una lista de cosas que vamos chuleando, que vamos, digamos, haciéndole ok, don. No, no, los sacramentos se empiezan a ver como esa posibilidad o ese espacio o esa, sí, o sea, ese momento para encontrarnos personalmente con Cristo. Aquí estamos, cada uno de nosotros, Cristo, donde si nosotros nos abrimos al don, nosotros podemos dar nuestro don y con eso vamos a hacer una sociedad más justa, vamos a vivir una vida más feliz, vamos a ser personas integradas, vamos a llevar el mensaje del amor de Dios con nuestro cuerpo, con nuestras acciones, con nuestra voz, con nuestro mensaje. Cristo siempre da el primer paso. Dios siempre da el primer paso. Dios nos busca. Dios se hace el encontradizo. Dios se revela. Y nosotros solamente debemos recibirlo. Debemos abrirnos. Debemos someternos a esa voluntad que es el amor. Dejémonos amar por Dios. Contagiemos de esta verdad profunda y real a nuestros niños. Contagiemos de esta verdad que se hace carne en la medida en que nosotros sanemos nuestro corazón, en la medida en que nosotros, con profundo amor, con profunda humildad, le pidamos a Dios que ordene eso que se mueve allí. Gracias por atender esta jornada. Gracias a quienes nos han abierto el espacio. Gracias a quienes de alguna manera nos permitieron compartir este mensaje maravilloso. Nuestras redes sociales están disponibles para cada uno de ustedes para que nos contacten. tobet.org. Tenemos material en español y tenemos todo para poderlos acompañar en esta maravillosa misión de ser luz en medio de esta oscuridad. Muchas gracias de nuevo y espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Hasta luego.